Girolando lechero docilidad. ¿Sabías que existe una raza de ganado bovino conocida por su docilidad excepcional? En este video descubriremos todo sobre la raza Girolando y por qué se destaca por su carácter amigable y fácil de manejar. Si estás interesado en conocer más sobre esta increíble raza, sigue viendo este video. Raza Girolando y su destacada docilidad. La raza Girolando, resultado del cruce entre las razas Holstein y Gir, es reconocida mundialmente por su alto rendimiento lechero y su gran adaptabilidad a diversas condiciones climáticas. Sin embargo, otra característica que destaca en estos animales es su notable docilidad, lo cual los convierte en una excelente opción para aquellos ganaderos que buscan un ganado amigable y fácil de manejar. Características de la docilidad en la raza Girolando. La docilidad es un rasgo importante para cualquier ganadero, ya que facilita el manejo y la interacción con el ganado. En el caso de la raza Girolando, esta característica se encuentra presente de manera natural, lo que contribuye a una mejor experiencia en la producción ganadera. A continuación, veremos algunas de las características que hacen de la raza Girolando un ganado especialmente dócil. Temperamento equilibrado. Los animales de la raza Girolando suelen tener un temperamento tranquilo y equilibrado. Son animales serenos y amigables, lo que facilita su manejo y minimiza el estrés tanto para los ganaderos como para el propio ganado. Fácil adaptabilidad. La raza Girolando ha desarrollado una excelente capacidad de adaptación a diferentes entornos, lo que contribuye a su docilidad. Estos animales son capaces de enfrentar situaciones nuevas sin reaccionar de forma brusca, lo que resulta beneficioso para su manejo en distintos sistemas de producción. Aprendizaje rápido. La raza Girolando se destaca por su capacidad de aprendizaje rápido. Esto facilita el entrenamiento de los animales y la realización de tareas diarias, como el ordeño o el manejo en el corral. Su capacidad de aprendizaje también es aprovechada en programas de mejoramiento genético y selección de rasgos deseables. Interacción amigable. Los Girolando suelen establecer una interacción amigable con los humanos y otros animales. Esto se traduce en un menor riesgo de accidentes y comportamientos agresivos, lo que facilita la manipulación y el trabajo en el campo. Bajo nivel de agresividad. La raza Girolando presenta un bajo nivel de agresividad hacia otros animales, lo que disminuye los problemas de jerarquía en el rebaño y contribuye a un ambiente de trabajo más seguro y armonioso. Ventajas de criar ganado Girolando por su docilidad. La docilidad de la raza Girolando proporciona una serie de ventajas tanto para los ganaderos como para los animales. Algunas de las ventajas más destacadas son: mayor seguridad. El ganado Girolando, al ser dócil y amigable, reduce el riesgo de accidentes y comportamientos agresivos en el manejo diario. Esto brinda mayor seguridad tanto para los ganaderos como para el propio ganado, evitando situaciones de estrés y posibles lesiones. Manejo más eficiente. La docilidad de los animales facilita su manejo en diferentes tareas ganaderas, como el ordeño, la alimentación y la vacunación. Al ser más dóciles, requieren menos esfuerzo y tiempo para su manipulación, lo que se traduce en una mayor eficiencia en las labores diarias. Mejor bienestar animal. La interacción amigable y la baja agresividad de la raza Girolando contribuyen a un mejor bienestar animal. Estos animales se sienten más cómodos y menos estresados, lo que tiene un impacto positivo en su salud y producción. Además, al ser más dóciles, es menos probable que sufran lesiones durante el manejo. Facilidad de reproducción. La docilidad de la raza Girolando también se refleja en su comportamiento reproductivo. Los animales dóciles son más fáciles de manejar durante el proceso de reproducción, lo que facilita la implementación de programas de inseminación artificial y mejora genética. Menor necesidad de manejo intensivo. Debido a su docilidad, los animales Girolando requieren menos manejo intensivo en comparación con razas más temperamentales. Esto implica un ahorro de tiempo y recursos para los ganaderos, ya que no es necesario invertir en sistemas de manejo agresivos o en la contratación de personal adicional para lidiar con animales difíciles de manejar. Desventajas y consideraciones importantes. Si bien la docilidad de la raza Girolando ofrece numerosas ventajas, también es importante tener en cuenta algunas desventajas y consideraciones. Menor resistencia al estrés. Aunque los Girolando son generalmente dóciles, su alta sensibilidad puede hacerlos más susceptibles al estrés en ciertas situaciones. Es fundamental proporcionarles un ambiente adecuado y minimizar factores estresantes para garantizar su bienestar y rendimiento óptimos. Posible falta de instinto de defensa. Debido a su carácter amigable, los Girolandos pueden mostrar una menor capacidad de defensa ante posibles amenazas o depredadores. Por lo tanto, se recomienda implementar medidas de seguridad adicionales para proteger al ganado en áreas propensas a la presencia de depredadores. Requiere un manejo adecuado desde el nacimiento. Para mantener la docilidad de la raza Girolando a lo largo de su vida, es importante proporcionarles un manejo adecuado desde temprana edad. La socialización y el contacto regular con humanos son fundamentales para fomentar su amabilidad y adaptabilidad. Necesidad de supervisión y cuidado constantes. A pesar de su docilidad, los animales Girolando aún requieren supervisión y cuidado constantes por parte de los ganaderos. Es importante monitorear su salud, alimentación y bienestar general para asegurar un óptimo desarrollo y producción.
Preguntas frecuentes sobre la docilidad de la raza Giro Lando. ¿La docilidad de la raza Giro Lando es hereditaria? Sí, la docilidad puede ser heredada en la raza Giro Lando. A través de programas de selección genética, los criadores pueden priorizar la reproducción de animales dóciles para mantener esta característica en las siguientes generaciones. ¿La docilidad de la raza Giro Lando afecta su rendimiento lechero? No, la docilidad de la raza Giro Lando no afecta negativamente su rendimiento lechero. De hecho, al ser animales más tranquilos y menos estresados, es probable que su producción de leche se vea beneficiada. ¿Cuál es la edad ideal para comenzar el entrenamiento de un Giro Lando en su docilidad? El entrenamiento en la docilidad de un Giro Lando puede comenzar desde temprana edad, idealmente cuando son terneros. La socialización y el contacto regular con humanos desde el principio ayudarán a establecer una relación positiva y fomentar su amabilidad. ¿La docilidad de la raza Giro Lando es influenciada por el manejo y la interacción humana? Sí, el manejo y la interacción humana son factores clave en el desarrollo de la docilidad en los Giro Landos. Un manejo adecuado y una interacción positiva desde temprana edad contribuirán a su amabilidad y facilidad de manejo. ¿Existen diferencias de docilidad entre los Giro Landos de primera generación y los de generaciones posteriores? En general, no hay diferencias significativas de docilidad entre los Giro Landos de primera generación, 50% de raza Holstein y 50% de raza Gir, y los de generaciones posteriores. Sin embargo, el manejo y la socialización individual de cada animal también pueden influir en su nivel de docilidad. ¿La docilidad de los Giro Landos se puede mantener en sistemas de manejo extensivos? Sí, la docilidad de los Giro Landos se puede mantener en sistemas de manejo extensivos. Aunque estos sistemas pueden implicar menos interacción directa con los animales, es importante brindarles una socialización temprana y asegurarse de que estén acostumbrados a la presencia y el manejo humano. ¿La docilidad de la raza Giro Lando es común en otras razas de ganado bovino? Si bien la docilidad puede variar entre razas, no es exclusiva de la raza Giro Lando. Otras razas de ganado bovino también pueden presentar características de docilidad, y la selección de animales dóciles es una práctica común en la industria ganadera en general. Conclusión. La docilidad de la raza Giro Lando es una cualidad destacada que la convierte en una excelente opción para los ganaderos que buscan un ganado amigable y fácil de manejar. Sus características equilibradas, facilidad de adaptación, capacidad de aprendizaje rápido y baja agresividad la hacen ideal tanto para pequeñas como para grandes explotaciones ganaderas. Siempre es importante tener en cuenta las consideraciones y desventajas asociadas, pero en general, la docilidad